Casi las 10 de la mañana, día ideal para hablar de lo que refiere a la seguridad vial, pero con el foco puesto en esta oportunidad, y ya lo vamos a hablar con el director de ISEB, Arturo Borges, el profesor Arturo Borges, respecto a lo que tenemos que tener en cuenta al momento de circular por la ciclovía, ya sea a nivel de los ciclistas, por supuesto que circulan por allí, como también a nivel de los peatones que atravesamos, los automovilistas también. Así que, Arturo, un placer recibirte en esta mañana gris y lluviosa. Ni que hablar. Muchísimas gracias, Maggie, Alfredo, Lorena. La verdad que hoy, si no es necesario salir con el vehículo, mejor quedarse en casa. Igual parece que se potencia, ¿no? El tema del uso del vehículo en días de lluvia. Exacto, ni lo digas, no hay lugar donde parar, obviamente. Tal cual. Bueno, vamos a poner el foco en la ciclovía nuevamente, sobre todo por situaciones que se pueden ir presentando, que lo vimos en las primeras semanas tal vez con algunos peatones que provocaron siniestros de tránsito, caídas de ciclistas, pero vayamos a los protagonistas, a quienes circulan por allí. Por ejemplo, ¿deben ir con todos los implementos de seguridad? Obviamente. Bueno, acá lo que vamos a hacer ahora es como empezó la actividad formalmente, es decir, ahora tenemos mucho más tránsito fluido de cualquiera de los actores, tanto el peatón como los vehículos. Nos pareció interesante dar algunos pequeños consejos a los efectos de que hay un área donde es la de conflicto, que hay un espacio que hay que distribuir, que no es atribución, y que tenemos que empezar con para qué fue hecha la ciclovía. Esa ciclovía de 18 de julio, bueno, y todas las demás que tenemos en Montevideo, deben ser utilizadas por individuos que deben de tener su bicicleta, todos los elementos que mandata la ley. Esto es una prescripción, obviamente, y hoy vemos que la gente utiliza la ciclovía sin elementos reflectivos. De día es complejo. Hoy, por ejemplo, todo de oscuro, en algún caso vamos a ver. Hay una diferencia brutal entre hacerse ver y no. ¿Eso qué hace? Es un conflicto donde el individuo lo puede recibir de manera o sufrirlo en su propio físico. Fíjate la diferencia que hay entre uno y otro. Sí. La visibilidad de uno y otro, ¿no? Y el ciclista lo que tiene que hacer es hacerse ostensible, porque en algún momento saldrá el 18 de julio y tomará por otras vías, donde quizás no tenga la protección que le da, en este caso, la ciclovía en 18 de julio. Esto es un elemento fundamental. El ciclista tiene que ir equipado, por lo menos de aquellos elementos mínimos que lo hagan visible. Y no es un tema de decir, bueno, no, yo no soy, excepto los que hacen profesional, los que hacen entrenamiento y corren las carreras, hacen los eventos deportivos, los demás tienen que ir equipados. Y esto no es un peatón con ruedas. El ciclista tiene un reglamento, hay una norma, hay una directiva y hay leyes que, digamos, que contemplan el contexto en el que se mueve. Esto es lo que deberíamos tener. Luz atrás roja, con un elemento retroreflectivo rojo, delante blanca, lo mismo exactamente. Y el chaleco reflectivo. El que no lo quiera usar, bueno, que utilice otros elementos, en los brazos, algo, pero que se haga ver. Esto es el primer elemento. La ciclovía debe ser utilizada y la bicicleta con todos los elementos que prescribe la ley. Esos son los elementos que pide la ley. Casco, chaleco reflectivo y luz. Y todos los elementos de equipamiento. Los elementos reflectivos, como vimos recién hoy, en la primera imagen que se puso, ahí vimos que en los rayos tienen que ir elementos retroreflectivos. También. Y que también son obligatorios y están descritos por la ley. Por lo tanto, seguimos avanzando, señor director, porque acá nosotros vemos, bueno, hay gente que, a pesar de tener la posibilidad de utilizar la ciclovía para seguir o continuar por el lado G y después San José, sigue utilizando la vía 18 de julio. Pero fíjate, no tienen elementos, excepto aquel, son elementos que prácticamente no se notan. Esto lo vemos de día, esto está tomada, esta imagen, a pleno mediodía prácticamente. Entonces, cuando yo ingreso a esta situación, bueno, ¿tiene permitido el ciclista salir de esa situación? ¿Tiene? Y no lo sabemos, porque justamente es lo que no está regulado. Y es lo que hay que avisarle. Bueno, cuando entra en este sector, ¿está permitido que circule? Sí, también tiene permitido circular. Pero ahí va a utilizar puede ser que vaya hasta la otra esquina, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, si hay un elemento que lo asegura, como la ciclovía, que lo tiene la calle San José, nosotros preferimos que siga ese ordenamiento. Seguimos, señor director, si es tan amable, y ahora vamos a ver el conflicto que se da en este caso, que el convidado de piedra en este caso es el peatón. ¿Qué vemos nosotros? Que cuando al peatón le cambia la luz y ve venir vehículos, por un elemento de defensa personal entre lo reglamentario y lo funcional, elige pararse en la ciclovía. Y acá tenemos que decirle al ciclista que debe proteger al peatón. También los automovilistas. En este caso mayor, cuando el peatón comenzó con la luz que le corresponde a cruzar
los automóviles no se deben de mover hasta que el individuo alcance la otra vereda. Y esto es clave, decirle al peatón, tiene absoluta preferencia. Comienza con la luz correspondiente, no debería quedarse acá, continuar, pero obviamente por un elemento de seguridad, el peatón no sigue. Es medio instinto, ¿no? Claro, sí. Preservar su integridad. Obviamente, pero hay que avisarle a los conductores que tienen que reducir la velocidad y en caso de que sea necesario, detenerse para permitir el cruce del peatón. Y en este caso, ni que hablar. Bien. Esto es un elemento muy importante. Entonces decíamos, convidado de piedra. ¿Por qué? Porque cruzar 18 de julio se está llevando 16, 17 segundos. Entonces tendríamos que tener este tipo de semáforo como está en la puerta de la Intendencia, pero además un cartel en el semáforo que le diga el tiempo que la luz le va a permitir al peatón el informe. Vemos estos semáforos, ¿no? Las calles también, que te van como marcando los segundos que restan. Exacto. Para el cambio de la luz. Exacto, pero por ejemplo, Fernández Crespo no lo tenemos. En G, que es un lugar realmente de conflicto, tampoco lo tenemos. Pero un cartel, además, que le diga en el semáforo al peatón cuánto tiempo le va a servir o le va a insumir cruzar, y ahí el peatón estime conveniente. ¿Arranco o vuelvo sobre la vereda y espero a que vuelva el otro ciclo? Y esto es fundamental. Hay que instruir al peatón o anunciarle el tiempo que le va a permitir el cruce de este tipo de Arturo, ahora que mencionabas la esquina de G18, es donde se marca la ciclovía que gira, ¿no? Y toma San José. Exacto. ¿Cómo se viene presentando en esa zona, sobre todo por el cruce, los semáforos, hay luces de los dos lados? ¿Qué está pasando allí? Bueno, eso es un tema que ahora corrigieron con un cartel de prohibido girar a la derecha, por lo que vienen por allí. Lo que hemos visto es el trabajo de inspectores indicándole el que viene con el señalero para entrar a 18 de julio. Lo habíamos anunciado, lo habíamos dicho acá en el canal, que es un área de conflicto brutal, que había que resolverlo de otra manera, porque todos tenían verde. El que venía por G, el que quería girar, el ciclista y además el peatón. O sea, el vehículo que viene por G no puede doblar a la derecha para ingresar a 18 de julio. Exactamente. Tiene un cartel que le prohíbe girar a la derecha. Se ha puesto para mayor información a inspectores y eso está ayudando a que esa área de conflicto, bueno, se pueda regular de una manera... Pasa que cualquier esquina de 18 con una perpendicular donde vayas a ingresar siempre es un área de conflicto, ¿no? Total, la esquina es un área de conflicto. Por lo tanto, esto es elemental. Hay que decirle también al peatón que no cruce en otro lugar que no sea la esquina, que muchas veces se utiliza que los semáforos están detenidos o está el tránsito cortado y cruzan en la mitad de la cuadra o cruzan lejos del cruce peatonal, porque a veces ya uno habla... Pues se puede cruzar en la mitad de la cuadra. No, no se puede cruzar de peatonal a peatonal, no se puede cruzar, el peatón no lo puede utilizar. Por lo tanto, tratar de que el peatón sepa qué tiempo le queda y protegerse. Los conductores de los automóviles no pueden arrancar hasta que termine el cruce y el ciclista, si ya tiene el peatón adelante, es un vehículo, es el que viene a mayor velocidad que el otro y lo tiene que proteger. Tiene un elemento que se llama el principio de defensa del peatón. Arturo, muchas gracias, como siempre. Al contrario.